Your name to McLovin? Doesn't even have Your war of terror. Sortez du placard. Superbad, dirigida por Greg Mottola, es una comedia adolescente irreverente que se convirtió en un clásico instantáneo por su combinación explosiva de humor obsceno, personajes inolvidables y situaciones absurdamente reales. La historia sigue a dos amigos inseparables en una noche caótica donde intentan conseguir alcohol para una fiesta y por ende, ganarse la atención de las chicas que les gustan. Fake ID. Wait, you changed your name to McLovin? doesn't even have Lo que realmente hace que Superbad funcione es su comedia sin filtros y los gags que no solo provocan carcajadas, sino que también reflejan los miedos e inseguridades de la adolescencia. Hay una escena hilarante tras otra. El humor es a veces grosero, sí, pero nunca gratuito, está profundamente ligado al desarrollo de los personajes y a la tensión de estar al borde de la adultez. Los amigos tienen una química impecable, con una dinámica que oscila entre lo torpe, lo emotivo y lo absolutamente ridículo. No es solo una película divertida, es una sobre lo ridículamente doloroso y entrañable que puede ser crecer. saying like, oh, I was so gone last night. I shouldn't have slept with that guy. We could be that mistake. Police Academy. Dirigida por Hugh Wilson y estrenada en 1984, nos llevó directo al entrenamiento más caótico de la historia de un grupo de inadaptados, payasos y raritos que por culpa de una nueva ley son aceptados en la Academia de Policía sin importar su historial o su sentido común. I'm trapped here? Oh, yes. We all are. Y esto da pie a una galería de divertidos personajes. Es una parodia del sistema y una crítica velada a los estereotipos institucionales, mucho humor físico y a veces hasta vulgar. Puede ser que hoy en día se sienta pasada de moda o irreverente, pero en los 80s el sello eran los excesos, lo absurdo y lo políticamente incorrecto era un término que no estaba en el vocabulario de nadie. Loca Academia de Policías no es sutil ni profunda, pero es muy, muy divertida y marcó una época. Lo llamaban Trinity. ¿Y quién es Trinity? Un vaquero vagabundo, perezoso y muy rápido con el revólver. Que dicho sea de paso, tiene una de las mejores presentaciones de personaje en el cine. Pues Trinity llega a un pequeño pueblo del oeste donde su hermano Bambino, un ex bandido, se hace pasar por sheriff. Y aunque el trabajo no es lo suyo, terminan enfrentándose a una banda de soldados corruptos que amenazan una pacífica comunidad de mormones. Este es un spaghetti western en tono de comedia, con divertidas peleas que parecen de caricaturas, chistes absurdos, diálogos irónicos y situaciones muy cómicas que parodian los clichés del western tradicional. Una joya de la comedia western del director Enzo Barboni, que encantó a toda una generación y sigue siendo entrañable. Un clásico instantáneo y una de las películas más queridas del cine europeo. Who's got the time? I'm already busy doing nothing. Tontos y más tontos es una comedia delirante que se ha ganado un lugar privilegiado en el imaginario popular por llevar el humor absurdo al límite con una desfachatez encantadora. Dirigida por los hermanos Farrelly, la película sigue a Lloyd y Harry, dos amigos increíblemente torpes que emprenden un viaje a Aspen para devolver un maletín, sin saber que contiene dinero de un secuestro. El corazón de la película está en su comedia física, sus gags ridículamente exagerados y el timing perfecto de Lloyd y Harry. Hey, wanna hear the most annoying sound in the world? Cada escena está diseñada para que el espectador se ría de lo inesperado y lo ridículo. Los gags no tienen filtro ni pretensión, son simples, absurdos y efectivos. El humor de Tontos y más tontos es deliberadamente infantil, pero está ejecutado con precisión. Donde cada error de los protagonistas se convierte en una oportunidad para una broma visual o verbal. En definitiva, es una comedia que no teme ser idiota, y lo hace tan bien, que resulta imposible no rendirse a su humor sin filtro.
Es tonta, sí. Pero también es brillante. Le Placard o El Closet, dirigida por Francis Weber, es una comedia francesa inteligente y sutil que juega con los prejuicios, la hipocresía social y salvar el trabajo. Todo envuelto en un guión ágil lleno de gags elegantes y humor irónico. La historia sigue a François Pignon, un hombre gris, aburrido y a punto de ser despedido, hasta que un vecino le sugiere fingir ser gay para que la empresa no se atreva a echarlo. Si je vous gardais mon emploi, Sortez du placard. comment? Lo que sigue es una cadena de malentendidos, reacciones exageradas y situaciones absurdamente creíbles. Los gags surgen no tanto de lo que ocurre, sino de cómo reaccionan los personajes ante lo que creen que ocurre. La película se burla con sutileza de los estereotipos y retrata con fino sarcasmo cómo cambia la percepción de una persona cuando su etiqueta cambia. El Closet es una comedia refinada, con gags construidos desde el ingenio más que desde lo escandaloso. Es divertida, irónica y, al final, también una pequeña lección sobre cómo las máscaras, incluso las fingidas, pueden cambiarlo todo. Pensez que c'est à cause de ça. J'ai rien contre les homosexuels, moi. Little Miss Sunshine. Una combi amarilla donde van un abuelo drogadicto, un tío depresivo y suicida, una niña con unos lentes gigantes, su hermano que no quiere hablar y sus padres al borde del colapso rumbo a un concurso de belleza infantil. ¿Qué podría salir mal? Pues todo. Sin embargo, es una de las películas más entrañables y originales de la primera década de este siglo. Frank, shut up. Dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris, Little Miss Sunshine se estrenó en 2006 y nos sorprendió a todos con esa maravillosa comedia negra, crítica social y ternura. No es solo divertida, es una sátira brillante sobre la obsesión por el éxito, los concursos de belleza y la disfunción familiar. Un viaje donde cada personaje se va encontrando a sí mismo y el centro de la familia es el amor a esa niña que solo quiere concursar y hacer su mejor papel. Una joya del cine con uno de los finales más absurdamente gloriosos del cine familiar. I can't slow down. I can't, Frank. What We Do in the Shadows. Ser vampiros, a diferencia de lo que muchos creen, no es nada fácil ni diferente de los humanos. Ellos también necesitan compartir casa con roomies, se pelean por quién le toca limpiar, lavan trastes y no saben qué ponerse para salir a cazar. Este falso documental de los directores Taika Waititi y Jemaine Clement es una joya neozelandesa que sigue a 4 vampiros que comparten casa en Wellington, viven juntos desde hace siglos y ¿qué creen? No se llevan bien. De un humor absurdo pero ingenioso, la película se burla de todos los clichés del cine de terror y los convierte en situaciones cotidianas ridículamente humanas, como no poder entrar en un bar porque no los invitaron o discutir sobre la moda del siglo XVIII. Esta se convirtió en una película de culto instantánea, una comedia que demuestra que incluso los muertos vivientes tienen que lidiar con los problemas de los roomies. The Final Girl. Este es un meta slasher. ¿Cómo? Pues sí. Es la historia de Max, una chica que literalmente se mete en una película de terror donde su mamá, ya fallecida en el mundo real, es la típica chica guapa que muere antes del segundo acto. Max's mom plays Nancy, this shy girl next door. Y esta es una parodia de todos los clichés del género, como la chica virgen que sobrevive, el idiota musculoso, la que se desnuda y muere a los 5 segundos, y por supuesto, el asesino enmascarado con sed de venganza, mal manejo de ira y dificultad para respirar. El director, Todd Strauss-Schulson, logra algo raro como hacernos reír, asustarnos un poco y darnos un golpe emocional sin previo aviso.
Borat. En 2006, desde la gloriosa nación de Kazajstán, llegó a Estados Unidos el periodista Borat a aprender sobre su cultura, aunque lo que realmente hace es dejar al descubierto los prejuicios absurdos y contradicciones más reales que muchas noticias. Hello, nice to meet you. I'm new in town. What to say? What are you doing? Una comedia con estilo irreverente, incómoda y brutalmente inteligente que hizo reír, enfurecer y debatir al mundo entero. Nice. Una radiografía social escandalosa y un traje de baño verde que hubiéramos preferido no haber visto nunca. Can I say we support your war of terror? Bean, dirigida por Mel Smith, es una comedia física explosiva que lleva al icónico Mr. Bean al terreno del largometraje sin perder su esencia, un torbellino de torpeza, malentendidos y desastres cada vez más absurdos. Aquí, Bean es enviado por error a Estados Unidos como supuesto experto en arte, y el caos comienza desde el momento en que aterriza. El humor de Bean es puro slapstick, gestual, visual, sin apenas necesidad de diálogo. He's a genius. That's what they tell me. Cada escena se construye como un gag cuidadosamente orquestado, con una progresión que parte de la equivocación y termina en catástrofe. Lo fascinante es cómo Bean consigue provocar tantas carcajadas. Su dominio del lenguaje corporal y su expresividad facial logran que el público empatice con él, incluso cuando está causando estragos monumentales. Cada pequeño gesto, mirada o pausa se convierte en parte del chiste. El humor, aunque sencillo, no es tonto. Tiene esa cualidad universal del buen slapstick, puede hacer reír a un niño y a un adulto por razones distintas. Hay momentos tan exageradamente incómodos que uno no puede evitar reírse del absurdo total. Because you moved into my house. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.